más presentaciones. Estamos muy emocionados de poder contar hoy con la presencia del doctor Mauricio Buchot. Doctor Mauricio Buchot, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy contento de platicar con ustedes, de conversar con ustedes. Y ya preparado para que cuando ustedes me digan, empiezo. Perfecto, doctor. Estamos muy felices de poder contar con usted y cuando quiera el micrófono es todo suyo. Ya está abierto el micrófono, ¿verdad? Sí, lo escuchamos Ah, clarísimo. correcto, bien. Pues bien, muy buenas tardes. Comienzo agradeciendo a Ágora esta invitación tan amable que me han hecho para conversar con ustedes. Y sobre todo me dio gusto que me invitaron a conectar mi hermenéutica analógica con las humanidades, ¿verdad? Yo los felicito porque hay que pugnar lo más que podamos a favor de las humanidades. Y comenzaré hablando un poco qué es la hermenéutica. Después pasaré a justificar por qué hablo de una hermenéutica analógica. Y si me da tiempo, voy a hacer algunas aplicaciones de la hermenéutica analógica a algunas, solamente unas cuantas humanidades, porque de hecho ya se han efectuado aplicaciones de la hermenéutica analógica a algunas humanidades. Lo que podemos ver es que en las humanidades lo más que hacemos es interpretar. Interpretamos textos. Se ve en nuestras tesis. Las tesis que elaboramos en las humanidades suelen ser sobre textos de autores clásicos o autores que han planteado problemas fundamentales para la filosofía, y nuestra labor es sobre todo interpretar en las humanidades. Y la hermenéutica, que yo he dado esta clase durante muchísimos años, la reduzco, la voy a definir de una manera muy sencilla. Es la disciplina que nos enseña a interpretar textos. Una disciplina filosófica, una disciplina, le llamo disciplina porque hay un pleito de si la hermenéutica es ciencia o es arte. Y yo veo que es las dos cosas, ¿no? Tiene una parte científica, por supuesto, pero también una parte artística, digamos, de intuición, no únicamente de raciocinio, sino de intuición. Necesita también muchas veces el texto, que lo comprendamos a base de intuición. Y los textos han cambiado de muchas formas. Por supuesto que está el texto clásico, el texto escrito, es el clásico, el texto escrito, pero es un texto ya cerrado. Y un gran hermeneuta del siglo pasado, muy reciente, Hans-Georg Gadamer, amplía la noción de texto al diálogo, la conversación, porque como decía, el texto escrito ya está cerrado. En cambio, el diálogo, la conversación, se nos va de diferentes formas, a veces incluso de una forma que no nos gustaría o que no queríamos que tomara. Y también otro gran hermeneuta, Paul Ricoeur, amplió la noción de texto a la acción significativa. El ser humano también es un texto. Es un texto, por ejemplo, la interacción en la clase para la pedagogía o para la filosofía de la educación, y la acción significativa del ser humano también es un texto. Digo acción significativa, o bien el propio Ricoeur alude a la acción significativa, porque muchas acciones que hacemos no tienen tanto significado, pero sobre todo lo que estudia el antropólogo, el sociólogo, el historiador que hace microhistoria, etcétera, están viendo la acción significativa del ser humano. Lo principal que pretende la hermenéutica es la comprensión. Como decía, la hermenéutica nos enseña a interpretar y comprender diferentes tipos de textos. Un amigo mío, Jean Grondin, el canadiense, discípulo de Gadamer, llama a esta comprensión la fusión de horizontes, porque de hecho acercamos y hasta fusionamos el horizonte de comprensión que tenemos nosotros con el horizonte de comprensión que tiene el autor del texto que estamos interpretando.
Y por eso la hermenéutica, repito, sirve para comprender, interpretar, para entender los textos. Y como veíamos, los textos son de muchas formas. Al principio, la hermenéutica era nada más una técnica de interpretación, pero se ha convertido en toda una filosofía. Por eso creo que puede la hermenéutica, en tanto filosofía, ayudar a la comprensión en las humanidades. Ya con un filósofo del tiempo del romanticismo, principios del siglo XIX, es David Schleiermacher. Allí ya la hermenéutica se empieza a hacer todo un sistema filosófico. Claro, un sistema filosófico que tiende a privilegiar la comprensión y que ve los objetos de estudio como textos. Ya después, Heidegger retoma a un estudioso de Schleiermacher, a Wilhelm Dilthey, y de él retoma la hermenéutica y se la lleva a ese gran libro suyo que es Ser y Tiempo, en el cual comenzó utilizando la fenomenología de su maestro Husserl, pero le añadió la hermenéutica que retoma de Dilthey y él mismo después desemboca en la ontología. Gran libro, pues, Ser y Tiempo, que puso otra vez en circulación el concepto de la hermenéutica, que estaba bastante olvidado, pero ahora con este gran texto de Ser y Tiempo de Heidegger, su otro gran discípulo suyo, Gadamer, retomó de su maestro Heidegger la hermenéutica y la hizo todavía más una filosofía completa. Con Gadamer llegamos a la idea de una hermenéutica universal, como algo universal. Es decir, ya su maestro Heidegger decía que uno de los existenciarios, o sea, modos de ser, de existir del ser humano, es interpretar, es comprender, pero para eso necesita interpretar. Por eso también ha sido llamado el ser humano el animal hermenéutico, porque vive, existe interpretando. Entonces Gadamer retoma de su maestro Heidegger la idea de la hermenéutica y la hace toda una filosofía. Después de eso, discípulos eminentes de Gadamer nos han llegado hasta la actualidad, nos han traído hasta la actualidad esta disciplina filosófica que es la hermenéutica. Por ejemplo, Gianni Vattimo ha traído también la hermenéutica, pero hubo un paso intermedio muy importante, ya lo mencioné, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, siguiendo a Heidegger y siguiendo a Gadamer, elaboró también toda una filosofía hermenéutica, toda una filosofía de la interpretación, que claro, él aplicaba sobre todo a la filosofía, pero nos hace ver que se aplica también a las humanidades. Inclusive, debemos decir, se ha distinguido demasiado entre ciencias duras y humanidades, pero muchos amigos míos de ciencias empíricas han dicho, nosotros también interpretamos, nosotros también usamos la hermenéutica, solo que de una manera distinta. Pues bien, después de Heidegger, de Gadamer y de Ricoeur, Gianni Vattimo ha retomado la estafeta de la hermenéutica. Él habla de una hermenéutica débil, porque es también, Vattimo, uno de los principales filósofos de la posmodernidad. Y él dice que en contra de la razón prepotente de la modernidad, él habla de un pensamiento débil, una razón débil, una racionalidad distinta que se contrapone a la moderna y es la de la posmodernidad. De hecho, ha llegado a decir Vattimo que la hermenéutica es el modo de conocer de la posmodernidad. Él es muy amigo mío, Vattimo, pero yo quisiera cambiar un poquito, es decir, la hermenéutica no es solamente el instrumento cognoscitivo de la posmodernidad, va más allá de la posmodernidad. Lo digo porque ya en muchos contextos la posmodernidad ya está de salida.
al menos acá en México, en mi Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ya se siente que dio de sí, hizo lo que tenía que hacer. Hay que reconocer los logros de la posmodernidad, pero ya hay nuevas corrientes, ya hay movimientos distintos. Inclusive podemos decir que muchos de los discípulos de los grandes posmodernos se han opuesto a sus profesores y han trascendido la posmodernidad en corrientes nuevas, diferentes, más actuales, que si nos da tiempo en las preguntas podría profundizar un poco más en ellas. En cambio, nada más para cerrar esta presentación de la hermenéutica. La hermenéutica supone, pues, un texto. El texto supone un autor y también supone un lector o intérprete. Digo que el texto supone un autor porque siempre que hablamos de un texto, pensamos de inmediato en quién lo hizo. Y así pensamos también en qué quiso decir, es decir, la intencionalidad de ese autor que por desgracia muchas veces no coincide con la intencionalidad del lector o intérprete. Eso es lo que llama el propio Ricoeur la querella de las interpretaciones. Hay pugna entre las interpretaciones porque no siempre alcanzamos a recuperar la intención o intencionalidad del autor. Y nosotros como lectores o intérpretes mezclamos siempre nuestra intencionalidad. Pero hay que respetar, ahora sí, los derechos de autor. Es decir, hay que respetar lo más que podamos qué quiso decir el autor, a pesar de que nosotros tenemos también nuestra creatividad y muchas veces dejamos que intervenga nuestra subjetividad en la interpretación de los textos. Por eso, otro gran hermeneuta, Umberto Eco, hablaba de la intencionalidad del autor, de la intencionalidad, intencionalidad o intención del lector, pero también hablaba de una intención de la obra, es decir, una intención que podríamos llamar del texto mismo. Hay que llegar a esa confluencia, hay que respetar lo que quiso decir el autor, porque muchos ahora en la posmodernidad llegan a decir que ya no hay concepto de autor después de un célebre artículo de Michel Foucault que se llama precisamente ¿Qué es un autor? Muchos lo han leído mal y han exagerado. Han querido decir que este autor significaba que ya no hay concepto de autor. Yo creo que si no hay concepto de autor, se acaba la hermenéutica, porque precisamente interpretar es tratar de conseguir, de recuperar la intencionalidad del autor. Bueno, eso por lo que cabe a la hermenéutica. Eso es la hermenéutica a grandes rasgos. Les digo que después de muchísimos años de exponer en mi clase de hermenéutica qué es la hermenéutica, he llegado a simplificar mucho, porque hay que dar lo más sencillo para todos. Pero pasemos ahora a la situación de la hermenéutica en la actualidad. Está distendida, está tensionada dolorosamente entre hermenéuticas, yo les llamo unívocas, y hermenéuticas equívocas, ¿verdad? Que en mucho corresponden a lo que ya Paul Ricoeur también contraponía como hermenéuticas positivistas y hermenéuticas románticas. Las hermenéuticas románticas, por supuesto, representan las hermenéuticas equívocas, porque eran de un relativismo excesivo. Demasiado relativismo hubo en el romanticismo y es lo que ahora vemos también en la posmodernidad. Los posmodernos siempre me recuerdan mucho a los románticos y a los existencialistas de mediados del siglo pasado. Pero está también la hermenéutica unívoca, pretenciosa, cientificista, que pretende tener el significado completamente riguroso, claro y distinto de un texto. Y yo le llamo la hermenéutica unívoca. La tenemos en la actualidad en los positivismos lógicos, que subsisten hasta la actualidad, todavía en este famoso realismo científico. La hermenéutica unívoca pretende
encontrar el significado o la interpretación completamente ajustada, exacta, rigurosa, hasta diríamos rígida, ¿no? de la comprensión de los textos. Una hermenéutica unívoca solamente admite una única interpretación como válida. Todas las demás tienen que ser falsas, tienen que ser inválidas, incorrectas, etcétera. Solamente queda una interpretación. Es lo que se veía en el positivismo lógico o el realismo científico, ¿verdad? Solo puede caber una única descripción de la realidad, una única teoría científica. Todas las demás tienen que caer, ¿verdad? Así fue lo que dictaminó el positivismo lógico en los años 30, pero continúa en la actualidad en varios sectores de la filosofía analítica. Porque en la filosofía analítica hay más apertura. Además de la corriente positivista, en la misma filosofía analítica hay una corriente pragmatista, que es más abierta, más hermenéutica, podríamos decir. En cambio, muchas veces el positivismo lógico llega a ser enemigo de la interpretación. Recordemos que el positivismo lógico trató de imponer un modelo físico-matemático que inclusive humanidades quisieron copiar. Algunas humanidades trataron, o en ese tiempo yo creo que todas, trataron de adoptar el modelo físico-matemático. Imagínense ese modelo en la historia, en la literatura, en la misma filosofía. Destruyen, son camisas de fuerza que nos llevan a una posición demasiado rigorista, demasiado rígida, demasiado, en algún sentido, que disminuye toda la posibilidad de conocimiento, de comprensión. En cambio, en la filosofía posmoderna, encontramos a veces, y en la mayor parte de las hermenéuticas posmodernas, son equivocistas. Se van al extremo contrario. Inclusive se llega a decir que toda interpretación es válida. He escuchado a expositores de la posmodernidad que llegan a decir eso. Es un relativismo excesivo, es un relativismo que lleva inclusive al escepticismo. Es malentender el nihilismo que se supone que llega a la posmodernidad a través de, por ejemplo, Nietzsche. Ciertamente hay perspectivas, como decía Nietzsche, pero el propio Nietzsche decía que hay una perspectiva de las perspectivas. Y en ese sentido se tiene que buscar cierta objetividad, porque ya este relativismo excesivo ha causado el agotamiento de la filosofía posmoderna, que como digo, ya está de retirada, ya está saliendo, ya hay nuevas corrientes que tratan de suplantar, de ocupar ese lugar que tuvo primero la modernidad, después la posmodernidad, y ahora estamos ya llegando a un momento nuevo, a un momento distinto. Por eso, después de esta distensión que he mencionado entre hermenéuticas unívocas, como esta facción positivista de la filosofía analítica, e incluso de la misma hermenéutica, porque podemos pensar en algún hermeneuta como Emilio Betti, que tuvo una hermenéutica jurídica muy dura, muy rígida, muy buscando la exactitud. Claro, se puede comprender en una hermenéutica jurídica, tiene que buscar lo más que sea posible la interpretación correcta, válida, porque si no, se puede cometer injusticias por parte del que está impartiendo la justicia, interpretando la ley y aplicándola. Pero una hermenéutica analógica tampoco quiere caer, no solamente no caer en la hermenéutica unívoca, sino tampoco en la equívoca. Ahorita es el gran problema, las hermenéuticas equívocas de la posmodernidad. Unas hermenéuticas que permiten demasiado. Es decir, recuerden que en la posmodernidad ha estado bastante vigente. No hay criterios, no hay límites, no hay objetividad. Lo vemos en autores
posmodernos como Richard Rorty, por ejemplo, que toda su vida se la pasó criticando la verdad y la objetividad, y sin embargo, poquito antes de morir, como año y medio, 2 años, lo tuvimos acá en México, en mi universidad, en la UNAM, y me tocó ir a la comida con él, escucharlo, y dio conferencias, 3 conferencias, una sobre la democracia, otra sobre la verdad y otra sobre la objetividad. Entonces, ¿por qué nos dice que no hay que preocuparse por la verdad ni por la objetividad si toda su vida estuvo preocupado por esos conceptos? Entonces, necesitamos una hermenéutica analógica que voy a caracterizar muy brevemente para ver cómo se puede aplicar a las humanidades. Una hermenéutica analógica trata de rescatar las cosas buenas que tienen tanto la univocidad como la equivocidad, pero llegando a una mediación. Recordemos que en filosofía del lenguaje, en semántica, hay 3 modos de significar. El significado unívoco, el significado equívoco y en medio está el significado analógico. El significado unívoco es pretencioso, es claro y distinto, riguroso, rígido, exacto, no tiene vuelta de hoja. En cambio, se le opone el significado equívoco, que es oscuro, confuso, ambiguo, no tiene ningún límite, se nos va, se nos va, se nos va, que es mucho de lo que decían algunos de los autores posmodernos, no todos, pero algunos de los principales, llegaron a tener esa idea de que no se puede conseguir el significado, que el significado siempre va a ser equívoco, que el significado siempre va a ser ambiguo, que el significado no tiene posible reducción. Recordemos varios de los filósofos posmodernos que llegaron a esa idea de que el significado era imposible de alcanzar. Se nos va, se nos va, se nos va, como decía Derrida, o de alguna manera está totalmente debilitado, como lo decía mi amigo Bátimo. Alguna vez, conversando con él, pues, me llegaba a decir, ¿verdad?, que no debemos preocuparnos por la verdad. Inclusive, uno de sus últimos libros se ha llamado Adiós a la verdad. Claro, él entiende la verdad de una manera más ético-política, no únicamente epistemológica y ontológica, porque quiere evitar los totalitarismos, los absolutismos, etcétera. Pero hay que tener cuidado. Yo acepto muchas cosas de mi amigo Bátimo, pero también, él lo sabe, trato de ponerle límites a lo que me parece en él que es un relativismo. Él no lo acepta. Si ustedes quieren ofenderlo, díganle relativista, relativista, relativista. Y él lo niega, pero sí tiene una postura, a mi modo de ver, demasiado relativista para que pueda ser válida para la hermenéutica. Él llegó a decir, tuvimos un diálogo en mi universidad el año 2004 y llegó a decir que le gustaba, aceptaba la hermenéutica analógica porque era débil. Él es el campeón del pensamiento débil. Sin embargo, su pensamiento débil es excesivamente débil. Él me decía, no, no, si acepto la ontología, pero ¿qué entiendes por ontología débil? Le preguntaba yo y me decía, sin esencias ni causas. Entonces no dejaba gran cosa para la pobre ontología, para la metafísica. Y la necesitamos, porque él mismo reconocía que para la ética se necesita la ontología, algún tipo de metafísica. Él mismo lo decía, no niego la ontología, porque la necesito para la ética. La debilito, nada más la debilito, no la excluyo. Pero, como he dicho, la debilita demasiado. Recuerden también el mismo Michel Foucault. Michel Foucault, después de que fue tan duro con la metafísica, la recupera. Una metafísica también débil, ¿verdad? Pero se da cuenta de que no podía defender los derechos humanos sin una ontología. Él le llama ontología del presente. Ya con eso tenemos algo, porque ya al final de su vida se dedicó a defender a los migrantes en Francia y se dio cuenta de que para derechos humanos tenía que poseer
algún concepto de persona, algún concepto de fundamentación, y eso lo da la ontología, lo da la metafísica, y por eso aceptó una ontología o una metafísica, como él le llamaba, de la actualidad, muy parecida a la de Bátimo. Bátimo también tiene una ontología que él llama ontología del presente. Ontología del presente, ontología de la actualidad, que nos hagan ver qué es el ser humano para nosotros ahora. Pero ya con eso tenemos algo de metafísica. Como les digo, a Bátimo le gustaba la hermenéutica analógica porque no era prepotente y fuerte. Lo entiendo. Es decir, quería decir que porque no es unívoca, no es una hermenéutica unívoca. Una hermenéutica unívoca sí es como la modernidad, prepotente, con metarrelatos, con imposición, con absolutismos, universalismos, etcétera. Pero tampoco caer por rechazo en las hermenéuticas equivocistas que han proliferado en la posmodernidad, porque nos llevan al callejón sin salida del relativismo. Tengo que aceptar todo, no tengo ningún criterio. Claro que hay criterios, no fuertes como quiso el realismo científico, pero sí, de alguna manera, constatables porque los necesitamos inclusive para vivir, para existir. Y ahora, una hermenéutica analógica así nos sirve de mediación, es decir, ocupa un lugar intermedio entre la hermenéutica unívoca, que es totalmente pretenciosa, rigorista y rígida, y una hermenéutica equivocista, que es totalmente ambigua, relativista en extremo, etc. Porque hay un relativismo, un relativismo aceptable, de sentido común, pero lo que me preocupa, y ahora ha sido el campo de batalla, ya no la univocidad de los positivismos lógicos que han casi desaparecido, y en cambio ha sido en todos los frentes el relativismo extremo, que muchos de los filósofos de la posmodernidad tuvieron o han tenido hasta la fecha. Algunos lo dejaron de lado. Por ejemplo, el mismo Derrida. Yo conozco, soy muy amigo de Maurizio Ferraris, discípulo de Bato y que trabajó con Derrida los últimos años de Derrida. Y él da testimonio en unas entrevistas, unas entrevistas que le hace Derrida, el propio Derrida al final de su vida cambió y aceptó de nuevo el realismo, la objetividad, porque sin eso no podemos avanzar en la hermenéutica. Es algo que yo trato de recuperar, aunque no de manera unívoca, monolítica, prepotente, etc. Y el gran Derrida al final tiene que aceptar el realismo. Llegó a decir en esa entrevista que le hace Mauricio Ferraris que lo entiendo mal, un malentendido, que él no quiso negar la objetividad, la realidad, sino únicamente decir que todo se tiene que ver en su contexto. Dice, cuando yo dije que no había nada fuera de texto, quise decir que no había nada fuera de contexto. Pero ustedes ven que ahí se está contradiciendo, porque si no hay nada fuera de texto, todo es texto. Y por lo tanto, todo es interpretación. Por lo tanto, no hay hechos. Entendiendo mal esa frase de Nietzsche tan famosa de no hay hechos, solo interpretaciones. Si Nietzsche no era tonto, cuando dice que no hay hechos, solo interpretaciones, quiere decir que únicamente hay hechos interpretados. No va a negar los hechos, pero va a decir que no son hechos brutos, no son hechos como querían los positivistas, pero tampoco puras interpretaciones como querían los románticos. Sabemos que él se opuso a unos y a otros. Combate tanto a románticos como su ex amigo Wagner, igual que también a los positivistas que durante un tiempo él los adoró y que, como Darwin, Spencer, que después se pone en contra de todos ellos. ¿No? Y por eso una hermenéutica analógica trasciende la univocidad y la equivocidad. Y tiene también algo muy importante de la historia de la hermenéutica. En concreto, yo le debo esta orientación
hacia una hermenéutica analógica al gran Paul Ricoeur. Paul Ricoeur fue un excelente hermeneuta, además de un excelente filósofo que vivió en el siglo pasado, pero murió también una partecita, todavía alcanzó de nuestro siglo, del siglo XXI. Pero fue, sin duda, uno de los mayores junto con Gadamer, quizá después de Gadamer, el mayor hermeneuta que hemos tenido a nivel mundial, Paul Ricoeur. Y una vez que pude hablar con él, Paul Ricoeur, yo presenté en un congreso una conferencia sobre el símbolo y en el break, el descanso, nos tomamos un café y me decía, para el símbolo, que para él era muy importante, para la hermenéutica, en el caso de Paul Ricoeur, para el símbolo, me decía, usted va a necesitar el concepto de analogía. Pues me puse a investigar, estudiar todo, y por eso llegué a fabricar, a edificar la hermenéutica analógica. La hermenéutica analógica, ya para ir finalizando, creo que puede ser muy útil para las humanidades, porque en las humanidades lo que hacemos es interpretar. Ha sido aplicada en varias de las humanidades. Por ejemplo, en la literatura. Tenemos allí a un profesor mexicano de la Universidad de Zacatecas, Caleb Olvera, que tiene un libro, Hermenéutica Analógica y Literatura. Realiza ese equilibrio entre la forma y el contenido, entre la intencionalidad del artista, entre formalismo y contenidismo. Es una cosa que se necesita en la literatura. Y ahí sirvió la hermenéutica analógica. En antropología, dos profesoras, Sofía Redding y Rosaura Yepes, han logrado una comprensión analógica de las culturas basadas en la proporción y en la frónesis, muy en la línea de Peter Winch, un gran antropólogo, y su obra Comprender una sociedad primitiva. No es ciencia dura, pero tampoco se reduce a literatura ficción, como algunos de los antropólogos ya estaban haciéndola, ¿verdad? Como ya en algún momento el mismo Clifford Geertz. En historia, también se ha aplicado la hermenéutica analógica. Una gran historiadora mexicana, española mexicana, Ascensión Hernández, es la viuda de otro gran historiador, Miguel, amigo mío, aplica la hermenéutica analógica a la historia, rescatando la exigencia de objetividad en esta disciplina. Ella, que es la viuda de este gran historiador del mundo prehispánico, Miguel León Portilla, ha escrito sobre la hermenéutica analógica y cómo se aplica a la historia y a la misma antropología. Lo mismo la pedagogía. Luis I. Rivas y Arturo Álvarez Balandra, en la Universidad Pedagógica Nacional de México, han aplicado la hermenéutica analógica a la educación, realizando un modelo, han elaborado un modelo equilibrado basado en la proporción, porque analogía en griego significa proporción, lo que los latinos tradujeron como proportio. Eso da el equilibrio proporcional. Lo mismo en el derecho. En el derecho también el doctor Napoleón Conde Gagiola ha logrado una hermenéutica jurídica analógica, en la que la analogía sirve para llenar vacíos de ley, para las lagunas donde no hay nada todavía escrito, y que sin embargo, por analogía, en derecho es muy importante, el recurso de la analogía se puede utilizar. Y ya nada más voy a aplicar dos cositas. En la psicología, sobre todo se ha aplicado al psicoanálisis, y han sido los doctores Ricardo Blanco y Felipe Flores, del Círculo Psicoanalítico de México, que han comprendido el psicoanálisis y el inconsciente con la hermenéutica analógica, sin pretender totalmente esa objetividad y exactitud como una hermenéutica unívoca, pero sin que se escurra hasta la ambigüedad disolvente de la hermenéutica equívoca.
Y por último, ya nada más la sociología, que también allí se ha aplicado la hermenéutica analógica. ¿Verdad? Se halla incluso en una sociología de tipos, una sociología de modelos, una sociología de paradigmas, que eso es lo que significa también el análogon, es decir, el modelo al cual se trata uno de asemejar para que haya esta confluencia que se tiene que tener tanto en la sociología como en todas las humanidades. Y llego pues a mi conclusión. Ahora que están de salida de la posmodernidad, para caer de nuevo en la universidad, habiendo escapado de la equivocidad, hay que tratar de superar tanto el univosismo de los positivismos como el equivocismo de los posmodernismos. Y se necesita algo nuevo, que es lo que quiero yo presentar como hermenéutica analógica, una salida a un campo diferente. Por eso, en conclusión, podemos decir que en ese las humanidades pueden, o ciencias sociales, pueden prosperar. Esto lo podremos hacer con una hermenéutica analógica así, que sea mediadora entre esos dos extremos y que ayude a rebasarlos y a encontrar una manera diferente de interpretar y de hacer filosofía. Dinamizar la actividad filosófica, pues ya se ha durado mucho en el bloqueo y puede seguir empantanada. Tiene que buscar terrenos más provisorios, más verdes. Y el de la analogía me parece que es uno de ellos. Muchísimas gracias por su atención. Escucho, lo escucho. Una de las preguntas que les están dejando aquí es, ¿la hermenéutica aspira a ser un lenguaje universal que concilie todos los puntos de vista? Sí, bueno, esto nos remite a lo que yo mencionaba de Heidegger y de Gadamer. Heidegger dice que existimos interpretando. Gadamer lo pone un poquito más fuerte diciendo que la hermenéutica es universal, ¿no? Que todos interpretamos. Pero, claro, yo lo distinguiría un poquito. Hay disciplinas en las que interpretamos más y otras en las que interpretamos menos. Por ejemplo, en las ciencias llamadas duras, por supuesto que se tiene que interpretar mucho menos y en las humanidades mucho más, ¿no? Yo les tengo un ejemplo anecdótico. Una vez me hablaron ahí mismo de la UNAM, de la Facultad de Contaduría. Queremos aplicar su hermenéutica analógica a la contabilidad. Mejor no, ¿verdad? Porque allí sí, como te debo 10,000 pesos, pero te voy a pagar simbólicamente, metafóricamente. No, hay disciplinas, hay que reconocerlo, en las que se necesita un poco más de exactitud, pero otras, como son las humanidades, es por eso que yo más bien la pienso, para la hermenéutica, y en concreto la hermenéutica analógica, para las humanidades, que son las que más necesitan interpretaciones e interpretaciones e interpretaciones. Y muchas gracias por esa pregunta. Okay, muchas gracias, Mauricio. Otra de las preguntas que nos están haciendo es una muy interesante. ¿Cómo se podría acercar a los jóvenes a la hermenéutica? Sí, yo creo que es un poco como lo que nos ha dicho Martha Nussbaum. Martha Nussbaum tiene una tesis muy interesante, a mí me gusta mucho, incluso la he tratado de poner en práctica, que nos dice que por ejemplo, para enseñar ética, lo mejor son las grandes novelas, porque las grandes novelas muchas veces nos presentan las cosas mejor que la realidad misma. La Martha Nussbaum. Y yo a un profesor, alumno mío, es profesor en prepa, no sé cómo le digan aquí, secundaria, la preparatoria, el bachillerato ahí en México, creo que es aquí como la secundaria, ¿verdad? Y él dice, uy, no puedo lograr que mis alumnos se interesen por la ética. Y le pasé lo que dice Martha Nussbaum y me decía, pero mis alumnos no leen nada, no quieren leer, ¿verdad? Entonces le dije que les presentara
películas e hizo una muy buena tesis de maestría en pedagogía, ¿verdad? Para aplicar la hermenéutica analógica a través de películas para enseñar ética en el bachillerato. Yo creo que eso es muy, muy interesante también. Y gracias por esa intervención. Muchísimas gracias. Y aquí también tenemos otra pregunta más. Nos preguntan, ¿puedo combatir el relativismo con la hermenéutica analógica? Por supuesto que sí, porque miren, yo les decía, hay un relativismo sano, que yo le llamaría analógico, ¿verdad? Pero el equivocismo es el peligro, porque muchas veces en la posmodernidad se llegó a eso, de que todas las interpretaciones eran válidas. Yo llegué a saber de algún colega mío, filósofo muy posmoderno, que eso enseñaba en su clase. Entonces salían confundidísimos los jóvenes. Yo de broma le decía, bueno, nos quitan el único placer que nos queda a los profesores, que es el de reprobar. Porque te encargué un trabajo sobre Octavio Paz y me trajiste uno sobre Neruda. Eran amigos, me dice el alumno, ¿verdad? Entonces no lo puedo reprobar. Todo es relativo. Fíjense nada más para cómo se vería desde la hermenéutica analógica. En la hermenéutica analógica, decir, ¿verdad? Porque es lo que llamábamos el estilo filósofo analítico, eran las paradojas. Es lo que llamábamos el estilo filósofo analítico, eran las paradojas de Russell y de Wittgenstein. Y agradezco mucho esa pregunta. Gracias, Mauricio, de nuevo. También tenemos aquí una más que es, ¿en qué sentido la posmodernidad va de salida? Sí, mire, ya ha habido un yo de sí. O sea, la posmodernidad, como decía Hegel, cada filosofía cumple una misión. La posmodernidad cumplió una misión importante en mi tiempo de positivismo lógico. La razón escribía con R grandota. Y ahora la posmodernidad nos ha hecho que escribamos la razón con R chiquita. Pero también se exageró llegando al relativismo. Y por eso los grandes discípulos de grandes posmodernos ahora están combatiendo ese relativismo y postulando un famoso nuevo realismo, como el de Mauricio Ferraris, que es discípulo de Bátimo, o el de Quentin Meillassoux, que es discípulo de Badiou, que a su vez es discípulo de Gilles Deleuze. Entonces, ya están viniendo otras corrientes nuevas. A eso me refería. Y agradezco mucho esa intervención. Gracias, Mauricio. Y aquí nos dicen que Cerati decía, la poesía es la única verdad. ¿Eso sería la ¿Una verdad metáfora? de la hermenéutica analógica? Bueno, ¿Una metáfora? pues hay una cosa importante, interesante. Yo pude hablar un par de veces con Octavio Paz. Yo lo admiro mucho como poeta. No tanto como otras cosas, ¿verdad? Pero como poeta lo he admirado mucho. Y él decía, él tiene un libro precioso que se llama Los hijos del limo, donde dice que la analogía es el núcleo de la poesía. Algo falla. ¿Pero qué? Libertad, verdad, bien, belleza. La crisis de lo esencial. Desafíos para una nueva generación. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades?